Sí, reflexiones críticas sobre la explotación del agua subterránea, y con la idea más bien de incentivar un poquito la discusión, la reflexión en varios, en estas, en algunos ejes que considero importantes. Entonces, en la que sigue, la primera, y que lo podemos ver tanto en las tres presentaciones pasadas, que he denominado como indeterminaciones técnicas, ¿no? Generalmente la ciencia técnica y sobre todo la hidrogeología también enuncia de que no se puede conocer de manera clara y llana, digamos, la cantidad de agua que existe, si ustedes quieren, en una región, pero en el planeta. Entonces, miren estos datos que están ahí, que algunos autores hablan de 7 millones de kilómetros cúbicos de agua subterránea en el planeta, hasta 60 millones. Incluso algunos dicen 330 millones de kilómetros cúbicos. Es una barbaridad, ¿no? Por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, vean el mínimo que dicen que 7 millones y por otro que son 330 millones de kilómetros cúbicos en el planeta. Entonces uno se pregunta, ¿qué estará pasando en mi país o qué estará pasando en mi región, en mi municipio, en mi cantón? ¿Qué estará pasando? ¿Cómo está ahí? Y en el caso de México, y por eso está el mapita ahí, esa es una división que se ha hecho de la institución mexicana de- encargada de la gestión del agua, una división del país en algo que le llamamos regiones hidrológicas administrativas. La idea de administrativo es muy importante. Y luego en rayitas aquí azules, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, bueno, alguien le puede, son los acuíferos. Entonces, son 653 acuíferos. Pero ustedes pueden ver, y por eso está así la imagen, que nosotros colindamos hacia el norte con, eh, con los Estados Unidos y hacia el sur, bueno, pues con Belice y con Guatemala. Pero pareciera que ahí acabó el acuífero. Si ustedes van al norte, ahí parece que acaba el acuífero, ¿verdad? Entonces, pues uno le entra esa cuestión y puede haber algo o ustedes se colocan en Ecuador y pueden ver hacia Colombia o hacia Perú, pueden decir, bueno, que no compartimos agua subterránea con Perú o con Colombia, ¿verdad? Bueno, en la siguiente, eh, lo que vimos nosotros es el mapa de México, es la parte como que si la viéramos a vuelo de pájaro, como se dice, ¿verdad? O sea, así, con la vista hacia abajo. Esto que les estoy mostrando, parece que se distorsionó ahí un poquito la imagen, pero es a partir de una cosa que los hidrogeólogos le llaman sondeos eléctricos. Y entonces ven la composición vertical, ¿verdad? Y ahí hay y le llaman sección geológica. Bueno, creo que algunos presentaron, no alcancé muy bien a verla por estar en esto de la presentación, digamos la presentación de la compañera. Pero bueno, se presentan esas secciones y luego uno se pregunta, eh, ¿quién sabe hacer esas secciones? ¿Quién las sabe explicar? ¿A quién se las explica? Porque a partir de ellas, la ubicación, digamos, del acuífero, la delimitación tanto horizontal como vertical del acuífero, pues establece esto que le llaman el balance de agua en un acuífero y eso se focaliza en conocer o reconocer algo que le llaman los volúmenes de recarga. Entonces, cualquiera que sea el método, digamos, eh, aplicado para un tema de balance hídrico, ¿verdad? Que luego es también como que nos pega mucho eso, ¿no? El tema del balance hídrico. Cualquiera es que tenemos que reconocer
y entender el tema de que hay una delimitación tanto espacial, vertical como horizontal. Y quiero dejar estas dudas ahí porque generalmente se dice son los técnicos, ¿verdad? Los que saben hacer esto y los que saben explicar si hay una explotación o no, o una sobreexplotación del acuífero. Y por lo tanto, del balance, ¿no? Y en el tema del balance también es muy importante porque, como ya lo decía el compañero de Perú, Laureano, si no mal recuerdo, ¿verdad? Decía él que para algunos casos en Perú la información no era del todo reciente, ¿verdad? Pero eso se va a repetir en la mayoría de los países de nosotros se va a repetir eso, digamos, ¿verdad? Entonces, en la siguiente, por favor. Yo alcancé a ver una imagen de Tamia, del acuífero que presentó Tamia, y les muestro acá estas dos imágenes, porque aquella que vieron ustedes de México, del país, eh, digamos, este es el zoom de uno y otro acuífero, ¿verdad? Y les pregunto ahí, ¿qué observan en las dos figuras? ¿Verdad? Uno ve en esas figuras unas líneas rectas, ¿verdad? Y entonces dice, ¿a poco eso ocurre en las líneas rectas? O sea, eso ocurre en el agua subterránea. Ahí están estableciendo una delimitación, ¿y a poco eso ocurre en el agua subterránea? O en la delimitación del acuífero. En la margen izquierda está el acuífero que nosotros le denominamos del Valle de San Luis Potosí, donde yo me ubico, donde yo vivo. Y ahí aparecen unas líneas rectas en el de la margen izquierda, no tengo yo aquí, desafortunadamente, pues no cómo señalarles, pero en el de la margen izquierda ahí aparecen unas líneas rectas. Y en el de la margen derecha también aparece una línea recta o varias líneas rectas, vean ustedes en el de la margen derecha. Ah, pues ese es el acuífero, se llama el acuífero de Santo Domingo, ahí se alcanza a leer, pero fíjense ustedes que ese acuífero en la parte superior eh, es el límite del estado de San Luis Potosí con el estado de Zacatecas. Y es una línea recta el límite del acuífero. Entonces, es llamar la atención sobre eso, ¿no? Es decir, ¿quién establece esos límites? ¿Quién los establece? ¿Existen esas delimitaciones tan rectas en la naturaleza? ¿No? En el de Tamia no vi yo eso, no vi yo esas líneas así rectas, ¿verdad? Bueno, en la que sigue, por favor. Ya vimos, si ustedes quieren, algunas indeterminaciones de carácter técnico, ¿verdad? Y si quieren ustedes, de carácter técnico administrativo. Entonces, miren, quiero centrarme ahora en una cosa que le he denominado indeterminaciones legales y participación social. En la ley, nosotros hemos reformado, bueno, no nosotros, los legisladores en México han reformado la ley de aguas nacionales eh, en diciembre pasado y también se estableció la Ley General de Aguas para el artículo cuarto constitucional de la Constitución Política Mexicana que da paso al tema del derecho humano al agua. Pero en la Ley de Aguas Nacionales, también reformada en el 2025, el año pasado, en su artículo tercero, en la fracción 2, se define qué es un acuífero. O sea, cómo de la parte de una definición de técnica hidrogeológica, si ustedes quieren, pasamos a establecer esta en una regulación, que yo creo que también en eso estarán ustedes
digamos, tratando de incidir en la regulación ecuatoriana. Y miren cómo se define. Bueno, un hidrogeólogo dice, la primera parte me queda a mí muy claro, que es un acuífero que puede almacenar, pero a la par puede transmitir esa agua que almacena, ¿verdad? Así. Y eso está en la parte que no está sombreada de amarillo. Pero luego viene y dice, ya vimos el tema de los límites, luego viene y dice, y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente, fíjense, para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. Es decir, las aguas en México, superficiales o subterráneas, son propiedad de la nación, se dice, ¿verdad? Y entonces se regula su aprovechamiento, su explotación a partir de esta ley de aguas nacionales. Entonces, deja en claro que no solo se trata de una formación geológica que puede almacenar, pero también puede transmitir agua, sino que eh, se establecen unas delimitaciones eh, laterales y verticales, como dice aquí, convencionalmente, y por eso podemos ver esas líneas rectas, ¿no? O poder decir que nuestro acuífero en el norte con los Estados Unidos, pues termina ahí, ¿verdad? Y el agua que, pues ya no nos, ¿cómo la gestionamos? ¿Verdad? O ustedes con Colombia, o digo los compañeros de Ecuador, o con Perú, ¿verdad? Y toda la discusión que se da en torno a las aguas, no solo a las cuencas compartidas, sino a los acuíferos compartidos. Entonces, a eso llamar la atención. Entonces, en la siguiente, por favor, nos lleva a esto al tema de sobreexplotación de acuíferos, que ya lo vimos con José Antonio y de alguna manera con José Antonio, pero de mayor decisión o mayor énfasis con Laureano cuando nos muestra el caso de Ica, ¿verdad? Pero fíjense que también el concepto de sobreexplotación aparece en las regulaciones, ¿verdad? Y nos dice eh, eh, que la sobreexplotación de un acuífero se asume cuando la extracción supera la recarga. Y nos dice que considerando valores medios a largo plazo. Y Ay, cántala ahí hay un tú, truco, no, pero ¿a qué hará? a ver si nos deja Mónica. Este, ahí hay un truco en el tema de la sobreexplotación, un truco que de alguna manera favorece a los grandes acumuladores de agua, fíjense ustedes, ¿no? Porque luego dice, ¿quién define la sobreexplotación del acuífero? ¿Quién la define? ¿Es el técnico hidrogeológico realmente? ¿O quién es el que define? ¿Desde qué parte se define? ¿Verdad? Eh, y como han dicho muchos autores, fíjense ustedes, que tanto la extracción como la recarga son valores definidos y estimados con mucha imprecisión. Pero el tema de la imprecisión es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, porque de alguna manera esta idea de sobreexplotación ha favorecido, déjenme decirlo así con toda claridad, ha favorecido la acumulación de importantes volúmenes de agua en pocas manos, ¿no? Y nosotros tenemos una norma, fíjense, nosotros a partir de la ley luego se establece una reglamentación, un reglamento de la ley, los abogados ecuatorianos sin duda que lo tienen muy claro, y luego unas normas oficiales que nosotros llamamos normas oficiales mexicanas, que establecen el tema del balance de agua, ¿no? Y el punto está en que cuando uno observa es decir, para los 653 acuíferos, nosotros tenemos
el tema de este tema de disponibilidad de agua. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes y entonces podemos partir y, y decir qué acuífero tiene disponibilidad y qué acuífero no tiene disponibilidad. Y a veces eh, eh, la idea de sobreexplotación se diluye, ¿verdad? Por un lado. Y por otro es que la información, las mediciones, que es una obligación del Estado, cuando menos del Estado mexicano, hacer eso, no se ha hecho y está muy atrasada esa información y cómo sabemos esta parte. Entonces nos queda muy claro que cuando nos damos cuenta de que las mediciones no están actuales, pues por eso se habla de valores medios a largo plazo, se dice, ¿verdad? Ah, bueno, pues allá, ¿no? Es decir, no es ni siquiera anual, es de largo plazo, dice. Fíjense, ¿verdad? Bueno, en la que sigue, por favor. Esta imagen de México eh, nos habla de acuíferos sobreexplotados. Insisto, ¿quién define quién define que están sobreexplotados? Pero ¿quién los sobreexplota? ¿Verdad? ¿Y de qué volúmenes de agua hablamos? ¿Y en mano de quién están esas manos? Entonces, nuestro país, en México, pues, bueno, en México está, ustedes pudieron ver la primera imagen, esos polvonitos azules, son 653 divisiones o acuíferos, y de ellos 115 están clasificados como sobreexplotados. O sea, de manera legal, si ustedes quieren, están clasificados como sobreexplotados. Pero yo insistiría en que pusieran la mirada en nuestra límite con Estados Unidos o el límite de México con Estados Unidos. Y ahí van a ver ustedes unos poligonitos rojos también, ¿verdad? En la frontera. ¿Cómo estará del otro lado de ¿verdad? Del lado de los estadounidenses, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, la definición, llamaríamos legal, el tema de la norma de balance nos ha llevado a plantear que estos acuíferos están sobreexplotados. Y podemos ver que en muchas de estas zonas, no solo es la explotación agrícola, sino también la explotación minera, ¿no? Y los volúmenes de agua que se acumulan. No me va a dar tiempo, pero para platicar el tema del cambio en la ley, ¿no? Este, de aguas de, que fue en diciembre. Pero ustedes pueden ver así esta imagen y quedarse pues con esa imagen. Y cada vez se dice que se va incrementando el número de acuíferos sobreexplotados, ¿no? Ustedes pueden ver, digamos, si vemos una parte a la mitad del país, hacia arriba, hacia el norte, eh, es la zona, digamos, árida o semiárida del país, y hacia abajo, pues están las mayores condiciones de precipitación pluvial. Pero fíjense que la media, un poquito pensando en lo que nos platicaba José Antonio, la media es en México, ¿verdad? De 700 milímetros, más o menos ahí como en la isla, ¿verdad? Eh, eh, que nos presentó. Pero bueno, la que sigue, por favor. Ah, está en blanco. Ah, bueno, voy a entrar en el tema de la participación social, pero antes quería comentarle esto de cómo en el 89 hay una larga tradición sobre el tema de la gestión, digamos, del agua en México y de las instituciones, primero la Comisión Nacional de Irrigación, luego la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
Y en el 89 se crea la Comisión Nacional del Agua, con la facultad, pues, para que sea la entidad gubernamental, ¿verdad?, para la gestión del agua. Luego hay un dato ahí, unas fechas, ¿no? Y en el 92 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales y les pongo acá que en el 2025, apenas en diciembre, hubo unas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, en la siguiente, por favor. Lo pongo entre signos de interrogación. Esa ley de aguas nacionales establece estos consejos de cuenca, ¿verdad? Y fíjense que dice que son los consejos de cuenca que ahí lo resalté en rojo, que tiene que ver con los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad. Un poquito lo que nos platicaba también Laureano, que dice la ley peruana, ¿verdad? La que sigue, dale otro clic, por favor. Y para el tema del agua subterránea, ha sido cambiado cuando menos el nombre, porque en la ley antes del diciembre del 2025 se hablaba de los comités técnicos de aguas subterráneas nada más, y ahora se habla de los comités técnicos de aguas del subsuelo o subterráneas. Y que ellos dicen que participan en el ordenamiento de los recursos hídricos subterráneos. Y eso dice la ley de aguas nacionales, que fue publicado en el diario oficial de la Federación el 11 de diciembre. Si le da otro clip, y lo que hemos visto nosotros es que estas dos entidades son estructuras organizacionales elitistas, no incluyentes de los diferentes tipos de usuarios del agua. Es decir, que tanto en el consejo como en el comité puede participar, por ejemplo, el gerente de una refresquera o el gerente de una minera. Germancito, Germancito. Perdón, la siguiente, por favor. Ya casi acabo, ¿eh? Bueno, ahí están, que también por ley se puede hablar de decretos de veda, eh, que establece, pues, el gobierno mexicano. Y entonces ustedes pueden ver muchas zonas vedadas, como también nos platicó que dice la ley peruana, ¿verdad? Y zonas de libre alumbramiento. Eh, en la que sigue, ya casi termino. Eh, Quiero ir pues a este tema que también es muy importante porque parecía que era el punto. Fíjese, el agua subterránea en la producción agrícola, y lo subtitulo ahí como despojo y acumulación del agua. Dice que el 70% de las extracciones mundiales de agua se utilizan en la producción agrícola de alimentos, fibras, ganados y cultivos. Ahí viene la liga donde está esa. Eh, y vean ustedes que nos dice la FAO y la OCDE que esos son producidos por un sector corporativo con un uso intensivo de capital y tecnología. Y pueden ver ustedes que la grafiquita se refiere a exportaciones netas en millones de toneladas de bananos y frutas tropicales de América Latina. No sé si ya se desconectó José Antonio, pero un poquito la imagen o las gráficas que nos mostraban la gráfica puede ver piña, mango, aguacate, papaya y banano, cómo ha ido creciendo eso, los millones de toneladas de producción que requieren de agua y de agua subterránea. Y como dijo Laureano, pues no nos comemos todas las piñas, todos los mangos, o los aguacates, o las papayas, o el banano, ¿no? Sino que ni siquiera son cultivos de soberanía alimentaria, ¿verdad? Sino de agroexportación. En la siguiente, ya creo que es la última. Bueno, miren ahí la importancia del agua subterránea en la producción agrícola de México. Dele más para que se aparezcan, por favor. Nosotros tenemos estimado que usamos
89.9 miles de millones de metros cúbicos en usos consultivos. Ahí se clasifica luego en usos consultivos y en usos no consultivos. Y de eso, en aguas subterráneas, este, eh, para usos consultivos usamos esa cantidad que aparece ahí de 35 puntos. Pero fíjense que para el agua de uso agrícola se usan 68.000 millones de metros cúbicos para el tema agrícola. De esos 89 para el tema agrícola se usan 68. Y de eso se usan 25.2 miles de millones de metros cúbicos. Y el agua subterránea en México, eh, nosotros decimos que tenemos alrededor de 6 millones de hectáreas bajo cultivo, y de esas 6 millones, bajo riego, y de esas 2 millones, alguien, ya se bloqueó la presentación, ya no alcanzo a ver la presentación. Bueno, de esos 2 millones de metros, si alguien me oye, Sí, te escuchamos. Sí, es estimado que Germán. Sí, como que, sí, te estamos escuchando, Armán, sí. como que se fue la presentación ahí, Sí. se salió. Pero bueno, de esa cantidad, eh, se usa 25.2 miles de millones de metros cúbicos, usamos el agua subterránea para 2 millones de hectáreas, y se dice que suministra el 70% del agua requerida en las ciudades. Este, eh, no sé ya está, ¿verdad? Porque alguien como que movió. Bueno, la siguiente ya es la final. Yo quisiera mostrarles, pues, en esta parte, ya en la final, fíjense en la gráfica del lado izquierdo, es una superficie agrícola de temporal. Nosotros le llamamos de temporal a la que depende o de secano, creo que le llaman, pues, en Ecuador. Ustedes pueden ver la verde es la sembrada Sí, y sí. la roja es la cosechada, ¿no? Es decir, que la de temporal depende de la lluvia. Entonces uno puede ver cómo, si no llueve, pues el campesino o el productor, que generalmente es maíz, frijol, no logra pues la cosecha, ¿no? Y en la parte derecha de la diapositiva ustedes pueden ver que dice superficie sembrada, cosechada y puntitos verdes, y la sembrada con la cosechada es la misma. ¿Por qué? Pues porque se riega. ¿Con qué? Con agua subterránea, ¿verdad? Es decir, el que tiene posibilidad de agua subterránea o de riego no está sujeto a la sequía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, depende del agua subterránea, ¿sí? Y ustedes pueden ver el tema en la parte de la gráfica de abajo, el volumen de producción, cómo es mayor, pues, sin duda, en las superficies de riego, y cómo las ganancias, los miles de pesos por hectárea, también son así, ¿verdad? Entre la línea punteada es de riego, y la línea negra no punteada es riego en las ganancias, que son en miles de pesos por hectárea, y cómo pueden ver ustedes que esa se incrementa notablemente. Esto es para una zona, para un municipio, ¿no? Porque en general los datos los tenemos a nivel municipal, la parte de la administración de los datos, de la estadística, está a nivel municipal. Entonces, aquí se puede ver, digamos, la importancia del agua subterránea en México, como ya les comenté, ¿no? Esta sí ya es la final. Imagínense ustedes que se riega con agua subterránea alrededor de 2 millones de hectáreas, ¿verdad? El 70% del agua en las ciudades depende del agua subterránea. Con todas esas indeterminaciones. Pero bueno, yo agradezco, perdón por el tiempo que no sé cuánto me demoré.